bajistas. ¿Por qué me situé acá en los años 30? Porque hoy en día se dice que muchas de las cosas que se cumplen en el análisis técnico se deben a la acción de las computadoras, ¿no es cierto? De los bots que actúan en la operatoria automatizada. En la época de Elliot, obviamente eso no existía, pero había ciertas relaciones que no sé si son exactamente las que él descubrió, pero que son muy llamativas. Imaginen este grupo de ondas. Este primer grupo de ondas, le voy a hacer un recuadro. Lo vamos a etiquetar como una corrección simple. Si hay alguno de ustedes que nunca tuvo contacto con el tema de la teoría de Elliot o esto que estamos hablando, bueno, les digo que los movimientos correctivos que denominaba Elliot eran movimientos de 3 y lo llamaba ABC. Eran grupos de ondas de 3 ondas. Él decía que luego de un movimiento fuertemente alcista, que los contaba como 5 ondas al alza, venía un movimiento de 3. Bueno, en este caso tenemos un pequeño grupo de una onda bajista, una correctiva alcista y luego una nueva onda bajista. Vamos a tomar todo este movimiento como una nueva onda, ¿no es cierto?, bajista para completar este grupo. Es curioso que si tomamos la longitud total de ese grupo de ondas y le extendemos su extensión a la baja con la herramienta de extensión de Fibonacci que tenemos acá en la barra lateral izquierda. En este punto, julio del 2032, del 1932, cuando Elliot comienza a tener sus primeros laureles por haber anticipado esta reversión del mercado, puesto que fue ahí que empezó a hacerse conocido, y empezó a tener cierto renombre en la comunidad inversora de ese momento. Dudo que haya hecho este tipo de análisis, ¿no? Sin embargo, con su metodología, él decía que aproximadamente en esta zona el mercado iba a comenzar a girarse, iba a tener luego un movimiento de reversión al alza, ¿no? Lo que nosotros podemos ver acá, independientemente de las relaciones que se cumplen en este gráfico y de esta manera, podemos ver que hay pequeños grupos de ondas, grupos de 3 ondas específicamente, enlazados, ¿no? Así que tendríamos de esta estructura, que la verdad que costaría hacer un conteo bajista impulsivo en 5, salvo que apliquemos nuestra imaginación y todo nuestro esfuerzo para que así sea. Pero bueno, vemos 3 grupos muy bien determinados, ¿no? Esta es una onda en zigzag que tiene su primer movimiento impulsivo, que no es retrocedido más del 60%, 61,8%, que luego tiene un movimiento en 5 ondas a la baja, que es también una de las características de los impulsos, ¿no? Que esta sí es una onda bien contada, que tiene sus relaciones, como hemos visto en algunas oportunidades, cómo este tipo de relaciones son tan extremadamente precisas. Esta onda, que sería la onda 3 del impulso, es un 161,8% de la onda 1. Bueno, cumple perfectamente con las relaciones de impulso, ¿no? Luego tenemos acá una pequeña onda de unión, que acá la llamaremos X. Luego el pequeño grupo de 3, ya sin tanta
subdivisión. Y el tercer grupo. Noten que cuando trazamos la longitud total del primer grupo de 3 ondas y extendemos hacia abajo con la herramienta de Fibonacci, vemos que en los niveles del 61,8, el 100% y el 161,8%, en este caso, hay giros del precio, ¿no? Bueno, acá en el 38,2%, que es otra relación que es muy, muy frecuente, podemos ver, si bien no es exacto, pero aproximadamente en esta altura se da también un pequeño descanso del precio. Así que bueno, hasta acá, y esto para muchas veces, les repito, como dicen algunos, esto se debe a la operatoria automática, la operatoria automatizada, que colocan órdenes en niveles de precio específicos. Bueno, en este caso, en 1932 no había absolutamente nada de eso, y este tipo de movimientos tenía aparentemente una lógica que no sabemos explicar demasiado, pero es interesante como observación. Por lo pronto, como eso. Después veremos si la cosa se repite lo suficiente en distintos gráficos, en otras oportunidades, como para ver si esto tiene una utilidad práctica o no. Otro detalle a tener en cuenta es lo que pasa con el tiempo. Esto es también algo que nosotros vemos y tratamos de hacer énfasis en el curso, es la importancia que tiene el desarrollo del tiempo en lo que estamos analizando. Porque muchas veces en otros métodos de análisis se toma muy en cuenta lo que pasa con el precio, lo que pasa con las medias móviles, con lo que pasa con distintos indicadores, y al tiempo no se le da importancia. Esto lleva a que muchas veces se confundan movimientos que son claramente de corrección, que son muy lentos y que están a la espera de que la tendencia se continúe, se confunden como movimientos impulsivos y obviamente puede llevar a resultados bastante distintos a lo que nosotros estamos esperando, ¿no? En este caso, supónganse que medimos el tiempo, ¿no? Acá tenemos 68 unidades temporales. Estos son gráficos de una semana. Esto correspondería a 68 semanas, ¿no? Fíjense que el segundo movimiento bajista, este segundo segmento, este segundo grupo de 3 ondas, tiene 33 unidades, 33 semanas. Es casi exacto la mitad del tiempo que tenemos en el primer movimiento. Y el tercer movimiento tiene 34 semanas, exactamente la mitad del primer movimiento. Es solo una observación. Es llamativo, como les digo, estas relaciones que se dieron en el año 1932, que no se deben a un movimiento automatizado, a una operatoria automatizada de los precios, tiene relaciones más que interesantes, que fueron absolutamente naturales. Yo no creo que nadie... una cosa más. Este gráfico está construido en líneas que se forman de acuerdo a los máximos y los mínimos, al promedio entre los máximos y los mínimos semanales. O sea, no es el precio exacto, ¿no? Pero son promedios. Esto hace que las exageraciones que pueda llegar a tener el precio en algún momento se filtren. De todas formas, es extremadamente llamativa las relaciones
de Fibonacci por un lado. Yo digo siempre que las relaciones de Fibonacci las tomamos no como un número mágico, sino como casi una escala, una unidad de medida, como si fuera el sistema métrico, ¿no? Nosotros vamos a tomar estas relaciones como si fuera el metro que nosotros usamos para medir las ondas. No le den otra trascendencia más que eso, no hay nada místico ni nada por el estilo. Pero bueno, lo que sí podemos ver es que se da este tipo de relaciones muy frecuentemente y tenemos que, bueno, obviamente después darle un sentido, no podemos medir cualquier cosa y en cualquier lado, porque tal vez no encontremos relaciones, pero de la manera correcta pueden ser muy, pero muy útiles para sumar al análisis. Bueno, entonces veíamos relaciones de Fibonacci presentes en este tipo de movimiento, relaciones temporales muy claras, ¿no? O sea, acá tenemos un tipo de movimiento que es evidentemente muy similar al movimiento siguiente. Las ondas de unión son bastante similares en tiempo y también en precio. Y bueno, es bastante llamativo. Y bueno, y obviamente que de la onda principal, las dos ondas siguientes se dividieron exactamente por la mitad, o casi, para terminar de construir lo que quedaba de precio. Lo llamativo de esto es que esto se dio, primero más allá de la época en la que se dio, se da en un contexto de un pánico absoluto, donde no había mucho margen para la racionalidad de dibujar o manipular los precios para un lado o para el otro. Esto era una gran masa de gente vendiendo precipitadamente y algunos otros valientes que en un momento se animaban a intentar comprar, donde el análisis técnico prácticamente no existía. Dow a principios del 1900 había hecho unos inicios, ¿no es cierto?, del análisis, en lo cual se basó Elliot también para hacer los suyos, pero acá esto era puras tripas, digamos, ¿no? Acá no había nada que diga que, bueno, la cosa tenía que dirigirse en tal o cual sentido. Si avanzamos un poco más, bueno, acá el precio comienza a revertir, ¿no es cierto? Comienza a subir mucho, mucho, mucho. Tenemos luego nuevas caídas, nuevos movimientos en el precio. Tenemos este nuevo bajón que se da acá en el año, fíjense, ya estamos en la década de los 90 hasta el año 2003. Vamos a investigar un poquito qué pasa con eso. Hace unos años, cuando yo comencé con el tema de análisis técnico y demás, yo veía, me llamó mucho la atención la teoría de ondas de Elliot. Y veía que, bueno, obviamente me decían que las ondas de Elliot, o sea, era 1, 2, 3, 4, 5 al alza, 5 ondas al alza, y luego a la baja eran A, B y C a la baja, ¿no? Y después iba a venir otra onda, también de 5 al alza, 1, 2, 3, 4, 5. Tal vez a ustedes les haya pasado también de romperse infinitas veces la cabeza para tratar de encontrar en un movimiento interno de suba, por ejemplo, ese movimiento alcista en 5 ondas. Porque a veces en algunos segmentos uno lo puede encontrar, puede decir 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Pero esto no empezaba acá, esto viene de atrás. Entonces, ¿dónde tomo yo la referencia para saber dónde empieza el 1, dónde termina el 2, etcétera, etcétera? Y por otro lado, los ABC que me decían, que decía que bueno, es A, B y C, de repente me encontraba con que había un A, B y C, pero después
la cosa se continuaba. ¿Y hasta dónde se continuaba? Y cómo, ay, bueno, no sé, cuando el movimiento era así de difícil, se tomaba todo como corrección y a partir de ahí se empezaba a contar de nuevo. Pero ¿y de qué me sirve a mí saber que todo esto, cuando ya pasó? Pero si yo compré, imagínense que yo compré en este punto, vamos a decir, en un punto cualquiera, ¿no? Y hace A, B y C, yo digo, bueno, ahora va a seguir a la baja. Y baja, y yo acá tengo 30% de caída. O sea, ¿cuánto tengo que esperar yo? ¿En qué momento me doy cuenta que la cosa puede revertirse? ¿En qué momento me doy cuenta que puede ir para arriba? Si voy a contar solo 3 a la baja, voy a estar complicado. Después, obviamente, en los años 90 aparece en los años 70 hubo un señor que se llama Robert Prechter, que tomó a las ondas de Elliot y bueno, le empezó a dar un poco más difusión. Entre los años 40 y los años 70 prácticamente nadie sabía quién era Elliot, ¿no? A partir de los años 70 se le empezó a dar un poquito más una nueva difusión, pero fue en los 90 que viene este señor Glenn Neely y le empieza a dar un poco más de rigurosidad al método y comienza a hablar de su propia teoría, o digamos de la revisión que hizo él de la teoría de Elliot, que llamó Neo Wave, ¿no? Es bastante más rigurosa, le da algunas reglas más, que son muy, pero muy importantes. Y bueno, y alguien por ahí también le tomó la teoría y se la modificó un poquito, y por eso hay cosas que a veces aparecen como que son de Neo Wave y que no son tales, son medias robaditas. Pero bueno, acá tratamos de hacerle honor, darle el crédito de la mayor parte del trabajo, con algunas observaciones también propias, ¿no? Humildemente, sobre todo para temporalidades que Glenn Neely no recomienda, y bueno, y con este tipo de gráfico de líneas que no es exactamente el que él usa. Así que bueno, tratamos de darle un sentido práctico a esa teoría con las herramientas que tenemos. Bueno, estábamos hablando de qué pasaba con el tema de las correcciones complejas. Fíjense qué útil si yo tomo solamente la primera de las correcciones, el primer ABC, tomo la herramienta de extensión de Fibonacci y desde el final de la primera corrección trazo una serie de relaciones a la baja, ¿no? Entonces acá vamos a tener esta primera onda correctiva, A, B y C, y luego vamos a tener otra serie de movimientos. Pero fíjense qué interesante cómo esos movimientos aparentemente aleatorios, acá obviamente ya estamos en la era de la computación, ¿no es cierto? Acá estamos en los años 2000 para adelante. Sin embargo, esto por ahí no era demasiado tenido en cuenta, no sé si había algún tipo de operatoria que podamos decir automatizada. Por lo tanto, fíjense que en esas relaciones que les digo, en esas extensiones que se trazan, cómo milimétricamente responde el precio y reacciona a la alza en este caso. Primero acá en el 38,2, sale, cuando vuelve a retomar a la baja, ya lo hace un poco más abajo y reacciona en el 100%, y cuando vuelve a salir, esto ya ahora vamos a hablar un poquitito, trataré de no hacerlo demasiado extenso, pero cuando vuelve a salir el precio, que en este punto nosotros nos damos cuenta que no va a ser una salida impulsiva fuertemente alcista, sino que de acuerdo a la velocidad de formación de este movimiento, nosotros sabemos fehacientemente que en algún punto esto se va a girar a la baja nuevamente, y tenemos una expectativa trazada en este último nivel, el 161,8%. Y fíjense lo que pasa en este punto y cómo el precio, luego de un breve periodo de indecisión, logra acomodarse más o menos en este nivel y retomar la,
la tendencia alcista, ¿no? Luego, bueno, vamos a tener, cosa que vemos en el primer módulo, algunas señales de reversión de estas tendencias, y nuevamente un ciclo bajista. Y noten que acá, si yo comienzo con una onda correctiva, me guío por los consejos de Elliot y digo, bueno, ABC, una corrección en 3, y una vez que la tengo finalizada, que me da un giro en el precio, yo tomo nuevamente como referencia esa onda y trazo las extensiones. Acá no tuvimos tanta suerte como en otras oportunidades y el precio cayó terriblemente, se llevó puesto todos y cada uno de los niveles, ¿no? No había ningún tipo de señal que diga que la cosa podía revertir. Sin embargo, miren dónde se consolida el precio con este hermoso, vamos a llamarlo hombro, cabeza, hombro, según la terminología más conocida, ¿no? Y esto es una señal bastante interesante, la podemos ver, si después tenemos un ratito de tiempo, vamos a ver algunos ejemplos actuales de lo que tenemos acá. Esto nosotros lo conocemos como triángulo neutral, es un movimiento de finalización. Y bueno, y tenemos este giro al alza nuevamente. Otro movimiento al que en muy pocos lados, y prácticamente digo prácticamente porque no, al menos no me enteré, pero no he visto en ningún analista argentino que tome en consideración este movimiento. Este movimiento acá lo vamos a dejar como en un pequeño paréntesis y después lo veremos un poquito más en profundidad, pero hay infinitas formas, he visto infinitas formas de contar este tipo de movimiento y en general, y ustedes tal vez lo vieron igual, se le da este tipo de sentido, ¿no? Podrá variar el 3, el 4, el 5, pero en general siempre se cuenta como un movimiento impulsivo. Impulso o corrección, no importa, saquémonos a Elliot de la cabeza, lo que tenemos que tener en cuenta, o por lo menos lo que yo intento, digamos, con esta cuestión, con esta metodología de EROP, ¿no es cierto?, del Elliot racional, objetivo y práctico, que no es más que eso, es tomar las buenas observaciones que hizo Elliot sobre los movimientos cíclicos de los mercados, sobre las relaciones de precio que podemos llegar a encontrar, etcétera, etcétera, las observaciones de Glenn Neely, que le aporta una gran objetividad a esa teoría, pero fundamentalmente llevarlo a la racionalización de los movimientos alcistas y bajistas. Y esto tiene que ver con entender qué está pasando en la cabeza de los compradores y de los vendedores, o de las masas de compradores y vendedores, en este movimiento de precio. ¿Cuál es la tendencia reinante? ¿Cuál es el espíritu del movimiento de precios? Si esto tiene más ganas de ir para arriba o más ganas de ir para abajo. Porque si yo solamente pongo números, etiquetas aleatorias dentro de este gráfico, probablemente esté tirando una moneda al aire. No voy a saber nunca. Cuando lo veo pasado, sí, le puedo dar cualquier sentido, pero cuando esto se está formando, realmente no hay forma de saber para qué lado va a ir. Lo que sí hay forma de entender para qué lado va a ir es si en un determinado momento el precio que venía muy fuerte al alza, vamos a trazarle una línea de tendencia, vamos a hacer algo, no es lo más correcto, pero vamos a trazar esa línea, vamos a suponer que la trazamos de esa manera. Y luego esto se quiebra al alza, a la baja, lo que yo tengo que entender es que
este movimiento en algún punto, tal vez en compresiones menores, o con este detalle que me está mostrando acá, me está diciendo que no tiene demasiadas ganas de seguir a la baja. ¿Y por qué? Y bueno, porque yo acá tenía ondas que eran muy rápidas y muy largas al alza, y a la baja tengo ondas que son muy cortas y que requieren más cantidad de tiempo para recorrer la misma distancia que había recorrido esta anterior. Entonces, ese detalle que es tan simple, es algo tan sencillo, muchas veces no lo tenemos en cuenta. Fíjense, si yo acá, en un rango de un 10%, vamos a trazarle, vamos a hacer este cuadro, ¿no? En un 10% de rango, yo me había movido en 11 semanas, acá seguimos en un gráfico semanal, para superar, o para, digamos, dicho de otra manera, pasaron 17 semanas y el precio no pudo continuar a la baja. ¿Se entiende el concepto? Tal vez lo podemos ver en algún ejemplo más claro, luego lo vemos, miren. Tengo un movimiento alcista que recorre un 22% en 30 semanas. Y luego, en el mismo tiempo, aproximadamente en el mismo tiempo, es incapaz de retroceder el 30%, ¿sí?, a la baja. Esto comenzó a la baja, esto es un movimiento correctivo alcista, luego baja. Claramente acá esto es una señal de fortaleza alcista. Esto es una corrección. Solamente en algunas raras ocasiones vamos a ver este famoso ABC tan sencillo, así. Y luego la continuación alcista. En una gran cantidad de casos, luego de este ABC viene otra cantidad de ABC. Fíjense lo que es esto, ¿no es cierto? La alza. Bueno. Bueno, ese es básicamente el concepto de velocidad. Si esto volvemos otra vez al gráfico mensual, acá vemos que tenemos movimientos fuertemente alcistas, ondas muy rápidas al alza, luego tenemos una sucesión de ondas que son más lentas, que se resisten a caer, que no son parte del movimiento alcista, sino que, o sea, es parte de un movimiento alcista, pero no parte de un movimiento impulsivo. Esto acá el precio se está repensando, esto está decidiendo a ver para qué lado va a ir y decide en favor de la tendencia alcista. Lo mismo pasa acá. A pesar de a veces nosotros nos enfocamos demasiado en movimientos que son de intradía, ¿no? Y sobre todo por la ansiedad tratamos de ver movimientos de 5 minutos, de 15 minutos y demás. Cuando vemos la cosa en perspectiva, la cosa cambia. Tenemos movimientos que duraron mucho tiempo al alza, que también han tenido sus quiebres, sus vaivenes, y movimientos correctivos que claramente van a demandar más tiempo, ¿no? Pero esa corrección no es lo suficientemente importante como para cambiar el sentido de esta tendencia y tenemos en algún punto la continuación alcista. Vamos a ver otro ejemplo, porque claro, a veces suele pasar, de hecho alguna vez me lo han dicho, claro, pero vos decís esto una vez que el precio ya pasó, y de hecho yo se lo he dicho
a algunos cuando se ven conteos retrospectivos de Elliot, ¿no es cierto? Que se cuentan 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en este caso yo hice una medición en marzo del Standard & Poor's, la grabé en ese momento, está disponible, ese mismo día la subí a YouTube, está disponible y fue muy efectiva. O sea, se cumplió esto que les estaba diciendo, y no es solamente un caso, hay infinidad de casos y lo vamos a seguir viendo. Eh, que luego de un inicio correctivo bajista, yo nuevamente tomo el total de la corrección y, oh casualidad, esta proporción que veíamos en el año 1932 otra vez se repite en el año 2020, no sé para qué miro la fecha, con una precisión bastante notable. Y otra vez, o sea, ¿se dan cuenta? Acá tenemos el primer zigzag bajista, marzo de 2020. Luego tenemos el final 16, esto era 9 de marzo, 16 de marzo, esta fue muy rápida, ¿no? Hasta el 23 de marzo. Yo subí ese video el 21 de marzo, estamos acá, un poquitito más, 19, 20, 21, estaba esto en desarrollo, pero se veía claramente esta relación. Bueno, acá si dividimos, sacamos las ondas de unión, vamos a tomarle el tiempo, 26 barras, 26. Perdón, esto es un gráfico de 4 horas. ¿Sí? El tema de la temporalidad es encontrar la suficiente cantidad de datos que me permitan a mí hacer una división, porque si esto lo miro en semanal voy a ver una línea, no veo nada. Entonces, busco una temporalidad que me sea acorde al análisis, que me permita tomar la referencia. Si voy más abajo va a ser lo mismo, lo único que voy a tener exceso de movimientos pequeños acá que no me interesan. Bueno, y ahí tengo listo, ¿cierto? Voy a tener este movimiento. Lo que queda ahora es tomar, bueno, a ver cuánto tiempo llevaron estas ondas. Acá tenía 26, acá tengo un 30% aproximadamente, 8. Bueno, me gusta que la flechita quede en un lugar donde no moleste. Fíjense, son 18 días, 6 días. 3 por 6, 18, es el 33,3%. En relaciones de Fibonacci podríamos hablar del 38,2%, ¿no? O sea, sería un poquito más, pero no tiene sentido. Y nuevamente 8 barras. ¿Recuerdan en el primer patrón que veíamos del Dow en 1932? Teníamos 68 y 34 cada una de estas, ¿no? Es una cosa sorprendente, no hay sesgo en esto. Esto, eh, claro, ahora acá alguien por ahí me dice, bueno, pero eso se debe a la operatoria automatizada de los cosas. ¿Y en el 32 qué pasaba? Eso no existía, ¿no? Bueno, y tenemos otra vez esta serie de movimientos que en este punto, pero acá hay una cosa que es más de lógica, que esto lo hemos hablado infinitas veces, y no de técnica, ¿no? O sea, hablando de lógica y no de técnica, nosotros podemos decir que acá hay un movimiento bajista muy importante con un impulso a la baja más que evidente, que fue duradero en el tiempo, fíjense todo lo que duró, y esto continuaba,
Pero ¿qué pasa a medida que se va desarrollando, a medida que va pasando el tiempo? El ímpetu en la caída disminuye, ¿no? En una primera instancia tuvimos una caída del 18%, mientras que en la segunda etapa esto disminuye al 13%, todavía es importante, pero no tan grave. Y en la tercera etapa esto baja todavía más, un 10%. O sea, hay una disminución progresiva de la caída y esto en algunas ocasiones suele ser más evidente todavía. Vamos a sacar un poco de cosas. Y bueno, ¿y qué pasa cuando el precio comienza a recuperar? También es interesante ver cómo el precio reacciona en algunos de estos niveles que nosotros tenemos trazados. Si vino acá hasta el 100% de la primera, del primer patrón bajista, reacciona y luego reacciona nuevamente en este 61,8%. Después acá yo le puedo medir retroceso sobre esta onda, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí comienza a subir. Bueno, acá en este nivel, en el 38.2, hay un pequeñísimo cambio, no tiene importancia, y luego se consolida por encima de este primer nivel. También observaciones que veremos si después, veremos ahora durante el tiempo que yo estoy hablando. Yo ya vi montones de estos patrones y se repiten siempre. Bueno, vamos un poco más a lo actual, así no los aburro demasiado. Vamos a ver Banco Galicia. Si les interesa alguna otra cosa en particular, me dicen, pero más o menos yo me hice acá un machete de cosas que sé que les puede llegar a interesar. Galicia, por alguna razón, tiene como toda la atención del mercado local. A veces es algo inexplicable, pero bueno, mueve mucho en lo que tiene que ver con opciones y demás. Vamos a tomar gráfico de muy largo plazo de Galicia. Nos da la sensación de que estamos absolutamente destruidos en precio en estos valores porque Galicia había llegado a $70. Sin embargo, si ustedes miran desde el año 2002 a hoy, estamos un 1.362% por encima de esos valores. Si el mercado quiere seguir cayendo, tiene todo eso para caer, pero bueno, no es la idea de mostrar un gráfico apocalíptico, sino todo lo contrario. Les voy a mostrar esto, una relación que también puede ser muy interesante. Fíjense lo que tenemos acá. Veíamos que teníamos movimientos correctivos enlazados y que en un determinado momento esos movimientos correctivos, un poco más tarde o un poco más temprano, revertían al alza, ¿no? A la alza o a la baja, dependiendo para qué lado lo estemos mirando. Tenemos algunos otros datos que nos permiten decir en qué momento este patrón, que puede ser doble o triple, puede revertirse y cambiar de tendencia. Una de esas señales es el tipo de estructura que está formando cuando está por la mitad. Y tiene que ver también con esta lógica de freno en la velocidad de la caída. Si lo miramos desde ese punto de la lógica, podemos ver claramente que luego de un movimiento en 3 ondas, donde la tercera onda fue muy larga, muy rápida, muy violenta, en muy poco tiempo, tuvimos un pequeñísimo intento de cambio y luego tenemos este tipo de movimiento. Esto ya me han visto decirlo en varias oportunidades, incluso
antes de que termine de formarse. Cuando el precio comienza a salir en abril de este año, comienza a salir al alza, en este punto ya nosotros sabemos que esto no va a prosperar, y lo dijimos en gran cantidad de oportunidades. ¿Y por qué? Porque desde el máximo al mínimo, nosotros tuvimos 90 días de desarrollo de esa onda bajista. Mientras que, sin llegar a superar ese precio máximo, tuvimos 120 días, 124 días de desarrollo. Esto es lo vemos en gráfico mensual, ¿no? O sea, la velocidad de salida de esta onda es más lenta que la velocidad de caída de esta onda anterior. Por lo tanto, no podemos confiar en un movimiento alcista. Puede seguir, sí, puede seguir, pero no es un movimiento de impulso. No voy a entrar en detalle sobre eso, lo vemos en el curso, pero bueno, tiene que ver con eso. Este movimiento correctivo nos está diciendo muy gráficamente que la cosa puede seguir bajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos una onda que sea capaz de revertir a la onda anterior en menor tiempo y en mayor longitud, ¿sí? Hasta que tengamos una onda que sea más rápida y más larga que la onda anterior de sentido contrario. Y eso es posible, obviamente, cuando la onda anterior de sentido contrario es corta y es lenta. Por lo tanto, esperaríamos una onda correctiva, ¿no?, que sea corta en relación a las anteriores, que sea corta y que no sea tan rápida. Así que lo que hacemos es tomar la última onda, por ejemplo en este caso, decir, bueno, la última onda alcista fueron 2 meses. Si esta onda en 2 meses no llega a neutralizar, por así decirlo, a la onda anterior, tendríamos una excelente señal alcista. ¿Se comprende? O sea, el precio acá, esto es un doble piso, ¿sí? Esto es una señal de fortaleza en sentido alcista. Acá nos está diciendo que el precio al llegar a este nivel es, está diciendo algo, ¿no? Así que da un pequeño rebote y ahora estaríamos esperando que este movimiento en algún punto busque girarse. ¿La única forma que tenemos de ver esto y de ver señales es en gráfico mensual? No, para nada. Podemos ir a temporalidades más bajas, ir, por ejemplo, a un gráfico de una semana, y tenemos este tipo de movimiento. Esto, como les decía hace un ratito, hace rato que me escuchan insistir con que tenemos un posible triángulo en formación, y es extremadamente importante ese dato, porque los triángulos en general tienen ubicaciones específicas, y en este caso me está diciendo que hay una gran probabilidad de que este movimiento esté finalizando la tendencia de largo plazo. No estoy hablando de hoy ni de mañana, hoy obviamente no, ni de mañana ni tal vez la semana que viene. Pero en algún punto, tal vez mediados de este año, como máximo, el precio podría girarse fuertemente al alza. ¿Cuál sería el problema para estirar los tiempos? Bueno, que esta onda que está acá no salga con una suficiente fuerza capaz de superar este nivel anterior y caiga antes. En realidad, una de dos: o sale fuerte y lo quiebra, o se va a girar un poquito antes, ¿no? Esta zona
de 10,50, 10,60, va a ser muy importante para ver si esto es, si la salida alcista es posible o no. Otra vez, ustedes me podrán decir, bueno, pero esto lo estás diciendo ahora, te estás jugando a que la cosa acá puede ir fuertemente al alza, pero ¿qué datos tenemos? ¿En qué otra oportunidad vimos nosotros que esto puede llegar efectivamente a ser así? Bueno, podemos encontrar un ejemplo, por ejemplo, ya estoy diciendo cualquier cosa. Un ejemplo en esta acción, lo vemos en un gráfico mensual. Esto es Twitter. Miren lo que pasó. Bueno, si quieren lo pongo uno al lado del otro. Vamos a poner acá. No sé si ya lo llegan a apreciar, pero Twitter hizo un movimiento en zigzag. Y luego el triangulito. Y se gira fuertemente al alza. Entonces, esto no es además del ejercicio de lógica, de pensar cómo el precio se puede ir frenando, ¿no? Sino, esto es como si tiran una pelota desde, no sé, un techo y cae al suelo, ¿no? Esto cae, rebota, cae nuevamente, rebota un poco menos, hasta que, bueno, cuando se consolida, acá comienza el nuevo movimiento alcista. Esto es una forma muy común, muy típica de finalización de tendencias. Lo que veíamos en un momento, el hombro, cabeza, hombro, triángulos, lo que pasa es que en determinado momento, en el chartismo, fundamentalmente se dice, no, los triángulos son solo de continuación de tendencia. Es un error. O sea, hay infinidad de triángulos. Pasa que en algún momento, si estamos demasiado sesgados con algún mito o con algún concepto muy, muy afianzado, vamos a tender a verlo de una manera diferente. Entonces hay mucha gente que desde el mínimo comienza a contar uno, y después cuenta dos, y acá cuenta uno y dos, de nuevo, y bueno. Pero en realidad la lógica es esta. Y en este caso estamos teniendo una estructura que es idéntica. Si ustedes me dicen, sí, pero a ver, esto es Argentina, estamos en un contexto que la verdad que no es el mejor, bueno, yo creo que sé. O sea, hay un montón de ocasiones en las que se decían cosas. ¿Ustedes se acuerdan en marzo del año pasado? Y no sé si gente extremadamente conocida y muy renombrada escribiéndole cartas al presidente diciéndole que venía un ciclo bajista de no sé qué sé yo qué historia, el otro con el ciclo también de no sé qué cosa, y sin embargo el mercado se giró y estamos en 3.850 puntos, hablando del S&P, ¿no? O sea, eh, hay eh, el tema de análisis técnico, en algún caso, da por tierra con un montón de cuestiones fundamentales. Lamentablemente es así, podremos o no creerlo, pero bueno, bueno acá solamente observamos lo que tenemos delante y en base a esto tratamos de determinar dónde estamos parados. Podemos ver, podemos ir más abajo, estábamos en un gráfico semanal.
podemos ir más abajo. También, o sea, si nosotros observamos en determinado momento, como lo hicimos en una ocasión, en este punto, que decíamos que esto no era un movimiento impulsivo y que era correctivo, recuerdo que hubo gente que creo que todavía está enojada conmigo, por alguna razón, porque yo decía que esto no era un movimiento impulsivo y que en algún momento se iba a caer y miren si se cayó. Miren lo que pasó. Bueno, y también decía, porque la gente cambia de opinión muy rápidamente, en determinado momento la gente empezó a decir, digo la gente porque así, que yo, 3 o 4, por ahí, empezaron a decir que esto era un movimiento que no sé a dónde nos íbamos y sin embargo se giró. Bueno, nosotros desde el primer momento, desde hace mucho tiempo, decíamos que esto era un triángulo en formación. Cuando vimos que esta era una onda correctiva y cuando vimos que este movimiento era también un movimiento correctivo, empezamos a hablar de un triángulo en formación y de la posibilidad de reversión al alza. Obviamente, si después esto sigue para abajo mucho tiempo, tendré que asumir el error, pero hoy estoy con esta tesitura y me parece extremadamente lógico pensarlo, ¿no? Vamos a ver, ya medio encarando al final, vamos a ir a un gráfico un poco más bajo todavía, un poco más bajo que el gráfico diario. Vamos a ver en 4 horas. Y recordarán aquello que vimos en el año, que mostraba el ejemplo del año 32, y mostré el ejemplo también del S&P en marzo, y mostré, no me acuerdo qué otro ejemplo. Vemos acá este movimiento que está haciendo Banco Galicia. Cuando hablamos Banco Galicia, bajo volumen, a pesar de que es lo que más volumen tenemos en el Merval, pero no es un gran volumen. Y o sea, lo comparamos con el S&P, ¿no es cierto? O sea, no estoy haciendo comparaciones de que una cosa sea igual a la otra, estamos comparando patrones de movimiento. Y hablamos de que estamos en el año 2021 con un montón de cuestiones, sí, podemos pensar en manipulaciones, en cosas así. Ahora, yo la verdad no conozco mucha gente que piense en los movimientos de precio de la manera en que los estamos marcando acá. Así que no sé si vendrá por ahí el asunto. Por lo pronto, estas observaciones nos sirven a nosotros para hacer algunas estimaciones y ver, a ver si le podemos sacar algún tipo de provecho en nuestro favor. Fíjense, tenemos, bueno, no es arbitrario la finalización de ese movimiento, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos en el curso, también en el primer módulo, finalizaciones de ondas, fallos, etcétera, etcétera. Bueno, le doy el inicio ahí. También, si lo quieren tomar un poquito más arriba, o en este punto no varía demasiado la cosa, lo cierto es que tenemos para abajo las proyecciones trazadas, no la pongo a medida de Banco Galicia, lo hacíamos de la misma manera en el Dow Jones, en el S&P, en el año 30 y en el 2020, o sea, es lo mismo. Lo único que estoy diciendo es que acá hay un movimiento correctivo inicial, ¿sí?, que demandó, vamos a ver cuánto tiempo, 27 unidades de tiempo. Cuando veíamos en el S&P, veíamos que era aproximadamente el segundo patrón, era un 30% del tiempo inicial aproximadamente, ¿no? Acá tenemos 14, es casi la mitad del tiempo, vamos a ponerle. Por lo tanto, guiándome por este último movimiento, vamos a estimar la finalización de este movimiento en también 14/9 días. Si seguimos la lógica de este movimiento y el precio decidiera girarse en 7,40 aproximadamente, estos son líneas de precio que filtran los máximos y los mínimos de las velas,
estos son promedios de los movimientos bueno, acá tomamos un gráfico de 4 horas. Acá lo que estaríamos esperando es un giro en esta zona y definitivamente no sería la onda de salida alcista. La onda de salida alcista la deberíamos esperar aproximadamente para el 1 de febrero. Aproximadamente, esto puede ser un poquito antes, un poquito después. Nosotros vimos que hubieron movimientos que llegaban hasta el 161,8. Teníamos acá todavía un movimiento más abajo. Sin embargo, sería muy raro que el tercer movimiento sea significativamente superior a el segundo movimiento. Por lo general se da una disminución progresiva del precio, del rango de precio, y una disminución progresiva también de los tiempos. Lo que puede encontrarse es que el tercer movimiento sea de igual tiempo o incluso por ahí un cachito superior, en caso de que se forme un triángulo al final, con respecto al segundo movimiento. Por lo tanto, en este punto, insisto, debería verse un giro que sería un movimiento correctivo, no sería un movimiento impulsivo de salida, pero es probable que supere la onda anterior, a lo mejor no tan rápido, pero que tengamos un tipo de movimiento de esta naturaleza como para luego sí salir al alza. Repito, esto no lo vemos solamente en Galicia, esto no es inventado acá, pusimos ejemplos que datan del año 1930, así que, bueno, está fundamentado con la observación y obviamente por cuestiones de tiempo no voy a mostrar 20, 25 ejemplos, muestro solamente algo, como es, algo medio sintético. Podemos ir incluso, borramos esto, podemos ir más abajo, también pueden haber datos más abajo. ¿Qué piensan que puede estar pasando con esta última onda bajista? ¿El precio se está acelerando o está frenando? Acá vemos una primera onda que es bastante rápida, luego una pequeña corrección, luego una onda más corta, y probablemente acá tengamos un pequeño movimiento más al alza, a lo mejor, y ojalá un pequeño fallo, es decir, un movimiento que sea, que finalice por encima del mínimo actual, ¿no? Así que, bueno, se buscaría eso. En caso de continuar a la baja, creo que por ahí de refilón vi en el gráfico semanal, los 7,20 podían llegar a ser una aguja. De todas formas, cualquier movimiento estrepitoso acá me parecería una exageración, una vela, no me gustan las velas, pero en algún caso pueden llegar a darnos algún ejemplo útil, no lo veo por acá, pero bueno, fíjense. Estas son las exageraciones que filtra el gráfico de línea en muchos casos. Hago siempre la comparación entre el ruido y el sonido, ¿no? O sea, acá cuando vemos un gráfico con velas, podemos llegar a verlas más definidas y todo, depende de la compresión, pero el gráfico de líneas es mucho más, es visualmente más amigable, digamos. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Yo iba a mostrarles algo de IPF, me extendí un poquito más de lo que esperaba, pero bueno, cualquier cosita, si tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer sin ningún problema. A ver qué pasa muy abajo, vamos a un gráfico de 5 minutos.
este concepto que decíamos del fallo, si lo vemos en 5 minutos, ya casi que lo podemos observar. Acá tenemos una onda muy rápida, a la baja. Acá tenemos una más lenta. Y acá tenemos una onda que sería fácilmente retrocedida para darnos una onda que sea más rápida y más larga que la anterior. Esto es a lo que nosotros llamamos fallo. Y este fallo es la señal alcista, ¿no? ¿Puede continuar a la baja? Sí, tranquilamente. Pero estamos hablando de que no sería una cosa demasiado importante. Como un máximo, miren qué casualidad, hoy decíamos de los 720, como máximo, podríamos llegar a encontrar una aguja hasta ese nivel y posteriormente buscar de engancharse. Por favor, estamos en... estoy explicando la metodología, es lo que yo veo como analizo, o sea, no estoy diciéndoles compren, o sea, esto es, cada uno tendrá su forma de ver y de analizar. Acá lo que estamos siguiendo es la acción del precio en función de lo que otras veces suele hacer y bueno, y tratamos de demostrarlo con ejemplos anteriores. Estoy seguro que me estoy olvidando de gran cantidad de cosas que me hubiese gustado comentarles. Pero bueno, vemos YPF, quedamos acá en un gráfico de 5 minutos. Esto es más que interesante, es muy interesante. Vamos a ver un gráfico mensual de YPF. Fíjense YPF, hay una figura, me acordé de algo que brevemente lo vamos a ver. Hay una figura que es bastante conocida también en el chartismo. Yo no soy fanático del chartismo, lo uso mucho como ejemplo de lo que no debe ser, de lo que es subjetivo, ¿no es cierto? Pero es subjetivo, pero muy útil a los fines de la observación. O sea, hay figuras que se muestran en figuras chartistas que sí son útiles. Por ejemplo, la figura de diamante, ¿no? Esta figura que vemos acá, que es un rombo, que bueno, tiene un objetivo que se traza en función del rango más amplio que tiene la figura, a la baja, en este caso podría llegar a ser del 100%, medio como lo tiran como una cosa inapelable. Fíjense dónde se cumple, ¿no? La, la relación es bastante exacta en este caso. Estoy usando la herramienta de Fibonacci la herramienta de extensión basada en la escala logarítmica. Es importante tenerlo en cuenta, puesto que estamos en un gráfico logarítmico y bueno, si lo trazan sin la extensión de Fibonacci, la única diferencia que van a encontrar es que en lugar de ser exactamente el 100, puede ser el 61,8, pero es impresionante cómo se cumple una cierta relación. Bueno, más allá de esa figura, que es interesante como se dio, yo recuerdo que en este punto, estamos hablando julio del 2019, una vez me hicieron una consulta por privado, ojalá haya sido alguno de ustedes, pero no estoy seguro, no creo. Y yo mostré esta figura, de hecho creo que está subido a TradingView el análisis, decía que bueno, esto podía llegar a darse, salió, o sea, lamentablemente se sufrió la caída. Cuando uno hace análisis de muy largo plazo, por lo general no se queda esperando que el precio llegue acá, porque acá pasan un montón de cosas, acá hay subas y bajas, ¿no? Pero a veces nos podemos llegar a olvidar de este objetivo que finalmente se termina cumpliendo. Pero bueno, ¿qué pasa si yo desde el inicio de esa caída trazo
el objetivo tal como se los mostraba en el Dow, en el S&P, en Galicia, etcétera, etcétera. Tomo el precio del primer patrón en ABC y le trazo la extensión. También el 100% acá se respeta de una manera asombrosa. Las otras relaciones aparentemente no tienen ningún significado acá, o casi. Y otra cosa que podemos ver, capaz que ustedes ya se lo estén imaginando, y es muy lógico, puesto que esta figura, los papeles más importantes del Merval lo muestran más o menos de la misma manera, se estaría dando este tipo de estructura que veíamos en Galicia, ¿no? A la estructura llámenla como quieran. Lo que sí no podemos dejar de ver es que la caída esta fue larga, la corrección fue relativamente corta, luego hubo una caída que no fue tan larga como la caída anterior, luego una nueva corrección y ahora estamos en este punto donde el pánico parece aparecer nuevamente y yo creo, y ojalá no me equivoque, que esto puede llegar a ser una oportunidad bastante interesante. Feo el post-market. Vamos a ver un poco más en profundidad. Miren dónde estamos. Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, decía Serrat, ¿no? Bueno, hay también, si para el que lo quiera ver, en YouTube hay un video sobre YPF que hablábamos de esta posibilidad de la caída. En un determinado momento esta suba era tan importante que decíamos, bueno, a lo mejor sea un impulso alcista, y sin embargo cayó. ¿Y dónde cayó? Hablando de relaciones de Fibonacci, que no sirve. Si yo tomo el punto mínimo de YPF ahí en febrero y mido la extensión de ese movimiento, vamos a sacar lo que está de más. Tengo acá casi calcado el 61,8% de ese movimiento, que es una relación que es bastante frecuente dentro de triángulos, y eso abona la teoría. Hay también relaciones en tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claramente acá lo que tenemos es que tenemos movimiento correctivo acá, correctivo acá. Este movimiento que ojalá no haya sido de impulso final de un movimiento de este tipo, yo creo que no, y que sea una continuación bajista. De todas formas, acá si el precio supera este nivel 3,30 a 3,19, 3,20, sería realmente una situación bastante peligrosa, puesto que la caída está siendo bastante rápida. Repito, yo creo que no. Me parece que acá hay un dato interesante para tener en cuenta y sospechar de que este no es un movimiento de corrección alcista, digamos, y que luego se va a continuar la tendencia anterior, pero podría llegar a ser. Es decir, esto acá hay que cruzar los dedos y esperar que no suceda, pero bueno, no hay nada que diga que tal vez, por lo menos en esta compresión. Si nos vamos un poquito más abajo, veíamos ahí una señal que podía ser interesante, más abajo, vamos a un gráfico de una hora, y esta es la señal que yo les decía que podía ser interesante. Acá tuvimos un movimiento de reversión, no logra ser
más fuerte que la anterior, pero bueno, a veces así se va formando el movimiento de freno, ¿no? O sea, hay un pequeño fallo acá, luego un movimiento un poquito más alto, hasta que finalmente conseguimos una onda que sea la que realmente sale limpiamente al alza y nos da el movimiento de inicio, y es ahí donde comenzamos el conteo alcista. Piensen si alguien tiene alguna pregunta, yo mientras les voy a mostrar lo último en Merval. Y les voy a traer a la memoria algo que vimos en el inicio, que les decía que no había visto mucha gente que cuente un determinado movimiento de la manera correcta. Nos vamos al DAO. Fíjense, este movimiento resuelve evidentemente al alza, ¿no? Acá hay una disputa bastante importante en este punto, pero no deja de ser una corrección del movimiento alcista inicial impulsivo. Comienza a corregir, acá hay te vendo, te compro, etcétera, etcétera. Acá hay una guerra entre alcistas y bajistas, entre compradores y vendedores, y la cosa se decide para el lado alcista. Obviamente, bueno, después en un momento acá hay una cierta señal de finalización y la cosa se viene para abajo, se quiebra un punto importante que es esta directriz que tenemos que tener siempre como precaución, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos eso. ¿Qué pasaba? A ver, vamos a ver si... Lo mismo sucedió en otra oportunidad, es lo que yo les marcaba en el gráfico. Esta es una corrección. Esto no es ni 2, ni 3, ni nada. Esto es un tipo de corrección que es bastante común, que es un movimiento continuo al alza, es una fase correctiva que desarrolla en sentido de la tendencia, puede resultar tal vez novedoso, no es novedoso, esto es viejo, lo que pasa es que por ahí a veces no se escucha demasiado, pero bueno, es muy lógico y aparte se ve, es decir, este movimiento que era limpio al alza, en determinado momento comienza a tener dudas, pero siempre en un desarrollo alcista. Si volvemos a nuestro querido índice local, telúrico, lo que está formando, para mí, sin lugar a dudas, para mí, yo no le doy lugar a la duda acá, sin embargo, no quiere decir que ustedes no puedan tenerla y que no tengan razón, ¿no? Pero para mí, esto es un movimiento que indefectiblemente va a resolver al alza. Si quieren, lo podemos ver más de cerca y con esto cerramos. En el peor de los casos, esto sería un movimiento impulsivo con una onda quinta extendida. Un movimiento impulsivo puede ser a veces el comienzo de algo o puede ser la finalización de una corrección. No se olviden
que una onda plana, esto es lo más tradicional y conocido de la teoría de Elliot, la onda C de una onda plana es un movimiento impulsivo. Y la tendencia se retoma en sentido contrario a la onda impulsiva C. Esto es así, no va a haber nadie que me lo discuta. O sí, a ver. Sí, tranqui, ningún problema. Yo ya termino igual, pero el que se tenga que ir antes se va. A ver, el máximo desarrollo posible en caso de que esto fuese un movimiento correctivo, perdón, un movimiento impulsivo bajista, estaría dado en 46.200, ¿sí? Ese sería el nivel. De todas formas, el 61,8 acá parecería que estaría como queriendo decir algo. Si lo buscamos en una temporalidad un poquito más baja, yo descartaría en este punto el conteo impulsivo bajista por la superposición que tendríamos en esta zona, y haría imposible que eso sea realmente así. No quita que pueda ir a buscar el 100%, ¿no? Eventualmente. Sin embargo, habría que darle una chance en esta zona, en la zona del 61,8, los 47.800, en términos de porcentaje. Acá estaríamos viendo desde los precios actuales un 4% más, y eso sería todo, ¿no? Así que bueno, como verán, de todo lo que estuvimos hablando, de la parte analítica, continúo viendo señales alcistas tanto en el mercado externo como en el local. Cualquier baja que podamos llegar a ver sería de extremo corto plazo. Acá hay un movimiento correctivo alcista que todavía no estamos seguros de si ha realmente finalizado o no. Ahí, más de una vez me habrán escuchado hablar del S&P en 4.200. Veremos si llega, ojalá. Tenemos mucho más para abajo para mirar. Acá hizo en 15 minutos una pequeña señal de reversión, y ahora hay que ver este movimiento correctivo que inicia. Estamos viendo 15 minutos, ¿no? Esto es algo extremadamente de corto plazo. Veremos qué desarrollo tiene ese movimiento bajista, pero claramente es un movimiento correctivo. Si esto es impulso, como venimos, en favor de la tendencia principal. Si eso es movimiento de impulso, esto es un movimiento correctivo, y eventualmente el desarrollo alcista continúa. Así que tranquilidad por este lado, no hay apocalipsis en vista en ningún tipo de temporalidad. Ni hablar si vamos a mirar acciones como Amazon, que también por ahí pueden ver un video, o Apple o Microsoft. Está todo como para seguir bastante para arriba. Así que bueno, gente, les agradezco la participación. No dejen de consultar lo que necesiten. Y desde ya, que si alguien no está, alguno de los presentes no está en el curso, en el grupo de Telegram, me puede contactar para recibir información.
que será muy bienvenido. Les mando un abrazo grande y otra vez muchas gracias.